una producción de Troop. Olá, soy Ana Passos y esto es Call to Action. Lincoln presenta Call to Action. Hola a todas, soy Ana Passos, bienvenidas a Call to Action, el podcast que te impulsa a la acción. Hoy vamos a hablar de algo que seguro todas hemos enfrentado, la dificultad de vender, ya sea nuestros servicios, vendernos a un nuevo puesto o simplemente vendernos a nosotras mismas. A veces escuchamos a personas decir que no les gusta vender, pero aquí te va la verdad. Aunque no te agrade, saber vender es crucial para tu crecimiento personal y profesional. Todos los días estamos presentando nuevas ideas y habilidades. En este episódio, vamos a profundizar en las ventas. El poder de la persuasión, la importancia de no rendirse en el camino y cómo desarrollar la confianza y las herramientas necesarias para impulsar nuestras carreras. Vamos a platicar sobre cómo manejar la presión para alcanzar nuestras metas, la frustración de perder oportunidades y el desafío de negociar acuerdos que nos beneficiem. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías mejorar tus técnicas de venta para alcanzar esos objetivos tan importantes para ti? Para guiarnos en esta conversación, tenemos a una invitada especialista en el tema, Laura Valdés, directora de ventas de Ford México, con más de 20 años de experiencia en uno de los sectores más competitivos de nuestro país. Bienvenido, Laura. Hola, ¿Cómo Ana? estás? Muy bien. Salud. ¿Tú? Salud. Qué gusto tenerte aquí. Estamos emocionadas para saber cómo vender. Así que quiero empezar conociendo un poquito de tu historia. Cuéntanos, ¿desde cuándo empezaste en el mundo de las ventas? ¿Qué podrías contarnos también sobre tu trayectoria? ¿Cómo llegaste a convertirte en directora de ventas de Ford México? Y especialmente en una industria que es dominada por los hombres. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, primero que nada, te agradezco muchísimo el espacio, me encanta y me siento honrada de estar aquí con ustedes. Un saludo a toda tu audiencia. Y pues bueno, todo esto de lo que tú hablas en tu podcast me parece maravilloso. Me encanta poder interactuar un poco de alguna manera en este espacio con tantas mujeres que están haciendo un cambio allá afuera y liderando seguramente equipos de trabajo. Entonces, encantada. Muchísimas gracias. Y contestando un poco tu pregunta, en efecto, ya es una carrera de más de 20 años y me llama la atención lo que decías hace ratito de pronto pensamos, ay, yo no puedo vender, a mí no me gusta vender, pero en realidad todos vendemos algo todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, inconscientemente vendemos algo. Entonces, es muy importante el traer como a la conciencia el que todos vendemos todo el tiempo. Y que una de las cosas que más nos cuesta de repente trabajo vender es a nosotros mismos, ¿no? O a nosotras mismas, en este caso. Hablando un poquito de lo que mencionabas respecto a la pregunta que me hiciste en esta industria automotriz, que es una industria que comenzó completamente liderada por hombres y manejada por hombres, de qué manera ha evolucionado y cómo las mujeres, porque no solamente soy yo, a mí me encanta ver que al menos en la industria automotriz en México cada vez hay más liderazgo femenino. Y bueno, yo soy licenciada en finanzas y empecé mi carrera profesional antes de la industria automotriz en otras compañías, también en finanzas. Cuando entré a la industria automotriz, entré como parte del staff financiero del área comercial. Entonces, si tú me hubieras preguntado en aquel momento, pues yo no vendía cosas, ¿no? O sea, yo era financiera, sin embargo, viéndolo en retrospectiva, pues ayudaba a hacer estrategias de ventas, ayudaba a analizar el posicionamiento, estrategias de precios, y todo eso es vender. Y de ahí mi siguiente posición ya fue dentro del área comercial, siempre en áreas como de apoyo al equipo de ventas. Entonces, desde ese momento me involucré muchísimo con la dinámica del mercado, entendiendo cómo funcionaban. La industria automotriz, como muchas otras, es muy cíclica. Entonces, si tú empiezas a entender cuáles son las tendencias, cuáles son los factores y variables que pueden influenciar una venta, eso es parte del conocimiento que yo he ido adquiriendo a lo largo de varias posiciones en esos 20 años y pues que me han llevado ahorita a liderar el equipo de ventas, ¿no? Que es un equipo, o sea, es muy diverso. Tenemos niñas, niños, gente con más experiencia, gente muy joven. Entonces, de alguna manera, toda esa diversidad
ha traído como mucha frescura, muchas nuevas ideas, buenas ideas, malas ideas, porque al final del día maneras diferentes de hacer las cosas para siempre vender, ¿no? Pero es un poquito el cómo llegué aquí. Y qué interesante, porque empezaste con finanzas y fuiste a la área de ventas, Sí. ¿pero siempre te encantó o te fuiste metiendo así poco a poco? Yo creo que fue un camino un poco inconsciente, porque probablemente a lo largo de esos 20 años, si tú me hubieras preguntado algo respecto a ventas, yo te diría, no, pues, o sea, yo los ayudo, ¿no? O sea, yo trabajo como de apoyo, pero en realidad, hasta hace 3 años, que tengo ya casi 3 años en esta posición, estoy verdaderamente metida como en el tema de las ventas, digamos, en la línea de batalla, ¿no? Es que hay un prejuicio en tema de ventas. En Brasil yo creo que no tanto. Siento que la mayoría de los brasileños adora estar en el área de ventas porque te da más flexibilidad, no tienes que estar tanto en la oficina, ganas muy buenas comisiones. Pero aquí cuando yo platico con muchas mujeres, la mayoría dice, a mí no me gusta vender. No, es que vender es como incómodo, ¿no? Hay mucho ese tema de la venta que yo quiero seguir hablando contigo, justo de eso, ¿no? En tu camino a ese éxito que tuviste dentro de la empresa, ¿cómo vendiste a ti misma? Como para subir de puesto, para alcanzar, porque muchas de las mujeres que nos están escuchando dicen, a ver, ¿cómo yo puedo lograr ser una gran directora de ventas? Porque hoy tienes un equipo de ¿cuántas personas? Grandecitos, somos como entre 60 y 80 personas. Sí. Entonces, ¿cómo lograste? Porque las entrevistas y las posiciones, ¿no? De abrir una posición, y muchas personas tenían esa dificultad de venderse también en las entrevistas de trabajo. Mira, yo creo que el concepto de ventas puede estar un poco tergiversado. Porque creo que cuando hablamos de ventas, todo el mundo entiende yo voy a traer cargando un portafolio lleno de productos y entonces me tengo que sentar a convencer a las personas de comprarme el producto y después de irles a cobrar ese producto que me compraron, ¿no? Sí. Y no necesariamente las ventas funcionan de esa manera, ¿no? O sea, sí, por supuesto que... ya evolucionó. Exacto. Hay una parte, a lo mejor un canal de ventas que funciona así, pero se venden ideas, se venden estrategias, se venden proyectos, se venden personas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, sí. ¿No? Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tienes que llevar un discurso en donde tú te vendes, ¿no? En donde tú convenzas a la persona que te está entrevistando como que eres el mejor candidato para la posición para la cual estás participando. Entonces, también creo que parte del mito que hay alrededor de las ventas es que es un mundo muy duro, que es un mundo difícil, ¿no? Que es un mundo en donde siempre vas a encontrar como muchos desafíos y a lo mejor muchas barreras para poder evolucionar en tu objetivo, ¿no? Sin embargo, eso existe siempre, o sea, existe en cualquier trabajo en el que tú tengas. Siempre vas a tener desafíos, siempre vas a tener buenos momentos, siempre vas a tener malos momentos. Es parte de estar en la vida. Y yo creo que parte del consejo que yo podría dar o de las cosas que a mí me funcionaron, y cuando te mencionaba hace un momento de creo que una de las cosas que más trabajo nos cuesta es vendernos, y creo que lo he ido aprendiendo a lo largo del camino, tienes el conocimiento, tienes la confianza de saber el valor que aportas a un grupo de trabajo, de qué manera puedes ser exitoso para. Y yo creo que si te pudiera resumir algo que ha sido una diferencia en mi carrera, es que soy extremadamente curiosa. Gasto mucho tiempo en entender cómo funcionan las cosas, en entender por qué pasa, cuáles son las variables. Entonces, eso al final es información que te da poder. Claro. Y cuando tú tienes el poder de la información, vas a poder siempre dar comentarios muy asertivos, muy puntuales, que son esos comentarios los que haces en foros estratégicos en donde
te puedes dar a notar. Sí, en donde te diferencias de las demás. Correcto. ¿No? Y la gente dice, a ver, esa mujer está muy preparada. Fíjate lo que acaba de decir. ¿No? Entonces, esa iniciativa de esa curiosidad que dijiste, qué importante que es, de no encerrarnos solo en lo que estamos haciendo en el día a día y abrir un poco nuestro tiempo, nuestra agenda, para ver otras cosas y a la hora que uno empieza a hablar, marcar esa diferencia. Sí. Y también el tener como la apertura de cambiar de perspectiva, ¿no? O sea, el decir, bueno, probablemente a mí no me gustan las ventas, pero a lo mejor es una creencia que aprendiste de tu casa o que tú escuchaste a tu mamá decir que no era bonito vender, pero de alguna manera decir, a ver, vamos a intentar entender de qué se tratan las ventas, ¿no? Sí. Y cuando lo entiendes dices, pues a lo mejor sí me gusta. No, y en las ventas en el mundo de hoy, porque realmente ese prejuicio y esa creencia limitante de a mí no me gusta vender, no, es que a mí no me gusta tener una meta de ventas, no, es que yo no confío que puedo ganar una comisión alta, porque no, entonces viene ahí muchas cosas del pasado, pensando en aquel vendedor que venía con la maletita, tocaba en tu puerta y te ofrecía los productos. Y te estaba insistindo y molestando. Entonces la persona dice, yo no quiero molestar, ¿no? Sí. Y yo siempre pienso que cuando vendes un producto, lo más importante es que sea a ti misma o cualquier producto que estés realmente convencida de que es un buen producto, ¿no? Y que salga naturalmente pensando siempre como la otra persona puede ganar de eso. Claro. ¿Cómo que esa persona que me va a contratar, qué ela puede ganar si me contrata? O si yo compro la tacita, ¿qué puedo obtener de esa tacita? Que todo el mundo gane en esa negociación, ¿no? Que es la famosa negociación ganar-ganar. Claro. Sí, eso es lo ideal. Sí. Ahora, en ese camino, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles y qué lecciones has aprendido? Mira, yo creo que momentos difíciles no pararía y no me alcanzaría el tiempo para poderlos platicar. Creo que es muy importante estar conscientes que los momentos difíciles y los momentos buenos siempre van a estar ahí. Y que todo pasa. Lo bueno y lo malo pasa igual. Nada es permanente. Entonces, el crear tú esa conciencia de que todo es un momento, que los momentos difíciles te van a enseñar muchas cosas. Y que los momentos buenos son también para disfrutarse y para reconocerte cuando lo estás haciendo bien y cuando de alguna manera tuviste una racha en donde las cosas se acomodaron. Entonces, y fuiste exitosa, pues entonces es el momento de contarle al mundo que fuiste exitosa, ¿no? Y como tú dices, o sea, en los momentos difíciles también aprender, agarrar callito, de alguna manera rasparse y sobarse los raspones y decir qué fue lo que aprendí de este momento que no fue agradable probablemente, pero que me hizo crecer, o que entendí que tengo que hacer bien, entendí que no debo de repetir y que de alguna manera son herramientas que te hacen mucho más fuerte para lo que viene. Sí, porque ya aprendes de esos errores, ya sabes, por ese camino no es, ¿no? Así es. No lo puedes evitar. No. Pero probablemente eso que aprendes en los momentos difíciles, en los venideros, te van a ayudar seguramente bastante a salir adelante más rápido. Sí. Y en los momentos positivos, que sale todo bien, que tienes un caso de éxito, celebra. Cosa que muchas veces nos cuesta a las mujeres reconocer. Yo no sé si los hombres cacarean más, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, como nos da penita y dices, ¿cómo? A ver, logré isso, trabajé intensamente por isso, aquí estoy, quiero decir al mundo que... Entonces, ¿tú acostumbras a hacer eso? ¿De qué forma? ¿Cómo celebrar tus éxitos? Lo he aprendido, porque yo creo que es un tema muy cultural y muy de género, ¿no? Y es algo que las mujeres creo que tenemos que empezar a cambiar, empezar a reconocernos, primero que nada. Si queremos que los demás nos reconozcan, tenemos que empezar por nosotras, ¿no? Reconocer lo que valemos, reconocer nuestro trabajo, reconocer que hacemos las cosas bien y celebrarlo. Y no ser tímidas y expresar y ser capaces de decirle y explicarle al mundo qué fue lo que hicimos bien. Sí. No es fácil. Creo que son hábitos que traemos muy arraigados que tenemos que empezar a romper, porque en medida de que todas las mujeres seamos capaces de reconocernos más, de celebrar nuestros logros, de
de cacarear nuestros logros, empezaremos a trabajar juntas para romper como esas brechas de género que hay todavía en muchas industrias. Y bueno, ni hablamos de las brechas salariales, ¿no? Sí, y también queremos hablar de las brechas salariales. Un tema muy importante. Un tema importante. Pero es hasta cuando una mujer viene a contar un logro, la otra mujer a veces se siente incomodada, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a romper con eso y crear esa conciencia de que sea normal llegar a una mujer y decir, a ver, logré eso? Y yo, una forma que estábamos hablando antes de empezar, que hago mucho es a través de los reportes. Yo creo que el reporte es tan importante como la presentación, o más, porque ahí puedes poner de una forma muy linda, estética y muy clara en términos de comunicación, todo eso que has logrado y que la gente lo vea, ¿no? Porque mucha gente, como tú me decías, tiene un éxito increíble y se queda callada. Y no dice nada a nadie, dice, a ver, ya hice lo mío, perfecto, todo bien. Y la otra, la vecina que trabaja al lado, no logró la meta, pero cacarea tanto que va subiendo de puesto, ¿no? Entonces, esa forma de PR también interno dentro de las empresas, de que tú puedas enseñar todo lo que haces con un reporte increíble o hablando en una junta de una forma asertiva y romper con esa penita y qué dirán los demás, que siento que también es un tema que nos pesa mucho, ¿no? A ver, si yo empiezo a decir de mis logros, ¿qué va a decir la gente? Y eso... yo siento que ya es una cosa que hay que trabajar para romper, porque no se puede crecer pensando en qué dirán los demás. Sí, de acuerdo. ¿No? Aquí, y hablando justamente del tema de las ventas y de todo lo que estamos poniendo sobre la mesa, la persuasión, que también es una palabra que tiene una connotación positiva y negativa. Sí. En ese entorno competitivo, ¿cuáles son las estrategias o técnicas de persuasión que has encontrado súper efectivas y que han tenido impacto? Mira, antes de la persuasión, creo que es muy importante que cuando tú estás en medio de una negociación, vayas preparado, ¿no? Entiendas con quién es tu audiencia, con quién vas a hablar, cuáles son sus necesidades, sus prioridades, sus preocupaciones. Y que ya en el momento de la negociación sí tengas una escucha muy activa, que estés muy presente en la reunión o en donde se esté dando la negociación y escuches más allá de lo que te están diciendo también. El lenguaje corporal habla muchísimo. Muchísimo. Y en una negociación es muy importante. Tú puedes ver en el lenguaje corporal de la otra persona qué tan abierto o cerrado está a la conversación, de hecho, desde que arranca. Sí. Y es impresionante cómo se nota, si observas, ¿no? La mirada, si ve el reloj, cómo su postura, si está interesado, se echa adelante. Sí, ¿no? Entonces es más allá de escuchar, que evidentemente escuchar es muy importante, estar presente, pero también el escuchar y ver más allá de lo que las personas te están diciendo expresamente con palabras. Y el ser empático, creo que ese es como el primer paso, ¿no? Ir preparado, entender, escuchar y ponerte en los zapatos del otro, ¿no? O sea, si yo estuviera en su lugar, ¿qué es lo que me gustaría escuchar? ¿Qué es lo que estoy entendiendo que la persona quiere? Si tienes dudas, pregunta. Oye, yo estoy entendiendo que esto es tu prioridad. ¿Es así? Probablemente entendiste bien, probablemente no entendiste bien, pero creo que mientras más clara sea la comunicación, muchísimo más efectivo va a ser. Y cuando tú de alguna manera te muestras interesado en las necesidades del otro, siempre va a haber un rapport. Sí. Se crea de manera natural. Sí. Y conectas con la persona. Así es. Y ya estás en ese punto en donde ahora sí tienes muchas herramientas para poder aplicar la persuasión, ¿no? De esto que yo te ofrezco te puede ayudar con X, Y, Z de esta manera. Y tú lo decías hace rato, lo ideal en una negociación es que salga un acuerdo de ganar-ganar, sí, ¿no? Eso es lo ideal. Si no, al menos que tengan un buen acuerdo. Sí. O que si no lo resolvieron en ese momento, probablemente más tienes adelante la apertura para una segunda ocasión o para una segunda reunión. Y a ustedes que nos están escuchando, con ella mencionó el rapport. Es como tú sincronizas con el otro cuando estás en una conversación, como un baile, ¿no? Y hay un movimiento y hay una sincronía y conectas con esa persona y así
la venta surge de una forma mucho más, como que, no de amigos, pero pues más relajada, más a ver qué necesitas tú, qué necesito yo, como que, no sé, siento que cuando hacemos el rapport y logramos entrar ahí en esa conexión con el otro, ya estamos a 80% de cerrar la negociación. Y un poco lo que hablabas de este tema de por qué probablemente las ventas están muy relacionadas con los hombres, porque este rapport, ahorita creo que ya eso no necesariamente es así, pero muchas veces se creaba fuera de la oficina, claro. ¿no? Se creaba en ambientes mucho más relajados, probablemente en un bar. La cenita. Con una cena, con un tequilita, drink. Exacto. Sí. Porque la situación se relaja, sí. La conexión fluye de una manera muchísimo más fácil en un ambiente que no sea tan profesional o corporativo. Eso que acabas de decir es muy importante. Yo, cuando estoy trabajando con alguien, por ejemplo, online, haciendo juntas online o tratando de vender online, no me sale tan fácil como cuando estoy sentada en un restaurante con una persona. Sí, claro. Es otra conexión, porque hablas de otros temas, rompes el hielo, como que... Y yo... puedo estar engañada, pero creo que las personas compran mucho de quien les cae bien. Claro. Y a ver, yo tuve conflicto con eso en el pasado porque yo decía, no puede ser, ¿no? Aquí está el mejor producto, aquí está... Pero no, a ver. Y empezaba a observar, no, a ver, ese es amigo de ese, entonces, claro que tiene que ser bueno el producto, pero va a elegir, si todos los productos son iguales, la persona que le cae mejor. Claro. No hay forma. Sí, definitivamente. Con más de 20 años de experiencias en ese mercado, que ha cambiado muchísimo, ¿cómo te has adaptado y innovado en tus estrategias para seguir siendo relevante? Creo que repetiría el tema de la curiosidad. Es punto. Porque la curiosidad te permite entender, te permite ser como recursivo en el por qué está sucediendo qué cosa. Sobre todo en este mundo como que ha traído muchos cambios y los cambios son algo constante. Impresionante, cada día más rápido. Y cada vez más rápido. Entonces, si tú te involucras con el cambio y te das la oportunidad de entenderlo, es muchísimo más fácil que tú te adaptes. Sí. ¿No? Sí, porque ahí no va a haber tanta resistencia al cambio. Y evitas la resistencia, justo eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, cuando tú entiendes por qué está pasando lo que está pasando, es muchísimo más fácil que tú digas, ok, te relajes y fluyas un poco con el cambio que es inevitable, ¿no? Sí. Y que te montes y que digas, bueno, ya entendí de dónde viene, a lo mejor te gusta, a lo mejor no te gusta, pero... Sí. Pero con ese entendimiento ya tienes más ganas de seguir adelante porque sabes que es importante para el proceso. Sí, que si no innovas y no te adaptas, te vas a morir. Exacto. En el intento, porque vas a quedar atrás. Y si el juego cambia, lo primero que tienes que hacer, o la primera recomendación es, vamos a entender las reglas de este nuevo juego. Sí. ¿No? Una vez que entiendes las reglas, seguramente jugarás mejor. Sí. Y seguramente serás más exitoso. Y seguramente tendrás más oportunidades de ganar. Sí, no, seguro. Por eso esa apertura es importante, esa curiosidad que nos acabas de decir. Eso te va a dar como seguir en ese tren, ¿no? Que es esa adaptación constante. Porque antes era, bueno, la innovación ahí va poco a poco ahora. Sí, cambia rapidísimo. Sí, y con la inteligencia artificial, Hablando de marca personal, ¿qué consejos darías a las mujeres que quieren destacar en sus carreras? Yo creo que es muy importante el ser congruente. El famoso walk the talk, ¿no? Si tú tienes un discurso, creo que lo más importante para que convenzas a los demás de esa autenticidad del discurso es que lo respaldes con hechos. Entonces creo que es muy importante. Si tú quieres crear una marca personal, tienes que ser consistente, tienes que ser congruente y tienes que creer que eso es lo que te distingue, ¿no? Sí. Voy a poner un ejemplo. Si tú consideras que una de las características de tu marca personal, por ejemplo, es usar tenis, ¿no? Y es parte de las cosas que tú crees que te distingue, pues de alguna manera, pues siempre tendrías que usar tenis, a lo mejor rojos, morados, verdes, sí. Cambiar como el estilo y demás, pero de alguna manera eso es algo que tiene que ser consistente como parte de tu marca, sí. ¿no?
Sí, porque luego hay personas que no tienes lectura y mucho cómo te vistes, cómo hablas, cómo, ¿no? Que la persona, esa congruencia en lo que piensa, siente, hace, que la persona, que la gente pueda tener una lectura, quién eres, Sí. ¿no? Y qué estás proyectando y que eso pase una confianza, ¿no? Basado a los hechos, porque luego hay personas que hablan, Sí, pero al y final los no hechos tienen dices, ninguna pero... consistencia. Y yo creo que son de las cosas que más pueden poner en tela de juicio la autenticidad de una persona cuando dices, oye, pero dice que le gustan los tenis, pero ¿tú alguna vez la has visto de tenis? No. Sí. Entonces, sí. bueno, la vi 2 veces, pero después nunca la he visto otra vez de tenis, ¿no? Pero viene y quiere que todos usemos tenis. Sí. Como que Sí. no entiendo dónde está la congruencia en ese relato, por ejemplo. Sí, ¿no? y mi hija que está trabajando también en una corporación muy grande me dice, mamá, los directores, los altos directivos están observando mucho a todas las personas, na parte de recursos humanos, como justamente isso. ¿Quién es el que marca la diferencia? ¿Quién es congruente? ¿Quién tiene esa iniciativa, esa curiosidad? ¿Quién da más? Y que eso sea una constante de esa persona. Sí, totalmente. Porque ahí la gente tiene muy clara quién eres, tu marca personal, lo que aportas, porque no es que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Sí, exacto, porque entonces vas a tener una perspectiva de diferentes personas completamente diferente. Una persona podrá decir de ti A, la otra persona puede decir B, y de alguna manera no estás creando ninguna marca. No. Entonces, cuando tú de alguna manera eres consistente, habrá puntos específicos que coincidan en las diferentes perspectivas que tienen las personas de ti. Sí, y tienen más lectura sobre lo que puedes ofrecer o a qué puesto podrías ir. Y hablando de presión, porque, bueno, yo ya estuve en el área de ventas y me encantaba. Mi primer trabajo fue en Johnson & Johnson y yo era justamente consultora de ventas. Y me encantaba, me encantaba, me encantaba. Ahora tenía la meta. La meta y así. Todos por la meta y no había como la posibilidad de no llegamos a la meta. Sí. Y sí, manejar la presión porque escuchas muchos nos, ¿no? Eso no se puede, ese no es el momento. Muchos, que es parte del camino de cualquier emprendedor o cualquier persona que trabaja en una empresa cuando va a vender un producto o una idea. Yo siento que escuchas más nos que sís. ¿Cómo manejas esa presión y esa frustración del rechazo en tu camino? La frustración es inevitable. Es algo con lo que tienes que aprender a vivir. Porque como tú bien dices, vas a tener en el camino muchos más nos que sís. Y probablemente los sís te van a costar mucho trabajo y varias vueltas. Entonces, la frustración es algo con lo cual tienes que traerla así como del brazo, ¿no? Todo el tiempo y volverte amiga de ella, porque no hay manera en que eso se vaya a eliminar, no hay manera de que no exista la frustración. Sin embargo, el punto es aprender a vivir con ella, ¿no? El saber que las cosas probablemente no van a ser fáciles todo el tiempo y que va a haber cosas que no van a salir como tú quieres, pero es muy importante el siempre tener como un plan, ¿no? El ver más allá del momento. El plan B, el plan C, ¿no? Entonces, el decir, bueno, mi objetivo es esa es mi meta y nadie me la va a cambiar. Tengo este camino y tengo un plan de respaldo y tengo a lo mejor algunas alternativas si me atoro en el camino, ¿no? Porque a pesar de que puede haber muchas etapas de frustración en el logro de la meta, el hecho de que tú visualices algunos caminos alternos seguramente van a poder ayudarte a brincar o saltar como más rápido esos pedacitos y poder alcanzar, ¿no? Sí, no atorarte ahí. Exacto. No atorarte ahí y frustrarte y entonces entrar en un impasse, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. Sí, y es lo peor que puede pasar en tu vida, estar atorado. Y yo, por ejemplo, otra cosa que hago mucho cuando recibo un no o me siento muy frustrada, es no relacionar eso con mis habilidades, porque eso también te da un bajón emocional, ¿no? Ay, no hice algo bien. O cuando la persona transporta eso para ella, como que algo de su conducta o algo, y empieza como a ser muy dura con ella misma, ¿no? Yo siento que eso es contraproducente, como es algo que juega en tu contra. Sí, y creo que también el tema de cuando estás sintiendo la frustración, es importantísimo hacer un alto. Reconocer que estás frustrado, probablemente respirar, porque respirar siempre te va a ayudar a aclarar la mente. Sí. Entonces, aclaras la mente, reconoces que estás frustrado y con la mente clara seguramente van a surgir de manera natural alternativas que se te van a ocurrir que cuando estás en medio de la frustración nunca vas a ver. No.
nunca vas te a ver. nubla la mente, porque estás en esa emoción negativa y solo ves lo negativo en todo, que hice mal y no te conectas con la solución. Exacto. Cuando ya, como tú dijiste, gestionas tus emociones, respiras, ya tu mente ya puede ir directo a qué puedo hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? Exacto. Y Laura, antes de despedirnos, ¿podrías compartir algunos consejos prácticos sobre cómo negociar sueldos y beneficios de manera efectiva? Retomando lo que dijimos, que los hombres negocian mejor sus sueldos que las mujeres, a veces por el tema cultural, a veces por eso que nos da, no sé, como dijimos, nos da pena o no sabemos negociar y medir cuánto vale nuestro trabajo. Sí, te digo, creo que, como lo comenté hace unos momentos, es un tema cultural. Es una creencia limitante que creo que es probablemente algo con lo que nacimos, que nos inculcaron nuestros padres sin querer hacerlo, o sea, simple y sencillamente porque probablemente ellos lo creían también así y tampoco es algo tan consciente. Creo que es un trabajo en conjunto y que por supuesto que todas aquellas mujeres, que muchas de ellas probablemente nos están escuchando, que son líderes de equipos, que son mujeres que lideran probablemente a muchas personas, es importantísimo y tenemos la responsabilidad para las nuevas generaciones de comenzar a disminuir como ese tema de la brecha salarial, que sin duda es completamente injusto. Tenemos que reconocernos, tenemos que valorar nuestro trabajo y no pensar que vale menos que el de cualquier hombre o que el de cualquier persona. Pero es algo que tenemos que trabajar todos los días y no creo que sea un camino que se va a solucionar de la noche a la mañana. Creo que hemos dado pasos importantes, pero todavía hay mucho camino por recorrer, sí. Mucho. Pero como tú hablabas hace un momento de tu hija, yo también pienso en la mía y por supuesto que la responsabilidad es mucho más grande, ¿no? Tenemos que pedir el salario que nuestro trabajo vale. Sí. Sin pensar que nos están haciendo un favor por contratarnos. Además, esto es factual, ¿eh? O sea, ya hay estudios que reconocen que la contribución que hacen las mujeres en todos los niveles en una organización es muy valioso. Muy valioso. En términos de gestión de equipos, en términos de liderazgo, en términos de resultados. Eso es factual. Entonces, apeguémonos a que los estudios respaldan el nivel de trabajo y el nivel de valor que nosotros entregamos a las organizaciones y pidamos que nos paguen por eso, ¿no? Sí, y yo también digo mucho a mi hija que eso está relacionado con la autoestima y la autoconfianza, porque si una persona está súper confiada en lo que va a aportar, ella va a pedir un buen sueldo y no va a tener el miedo de, ¿y si dicen que no? Porque a veces la persona no pide un aumento de sueldo con ya el pensamiento limitante de que va a haber un rechazo. ¿No? Entonces, si entras con esa confianza, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. Y si me dicen que no, no pasa nada, yo voy a seguir igual, ¿no? Y el no ya lo tienes hoy. Sin pedirlo, ya lo tienes. ¿No? Entonces hay que atrevernos en ¿Qué tal que te dicen que sí? Exacto, pero hay esa posibilidad. Exactamente. Vamos a hacer un Lincoln Quiz rapidito para que me respondas con una palabra, una frase. ¿Cómo defines la resiliencia en ventas en una palabra? Control de ti mismo, ¿no? Autocontrol. Autocontrol. Una frase que te motiva en negociaciones difíciles. Nada es personal. ¿Qué aspecto consideras crucial en una negociación de sueldos? La seguridad y la autoconfianza que tú misma mencionaste. ¿Cuál es la característica más importante de alguien exitoso en ventas? La inteligencia emocional. ¿Qué disfrutas más de tu trabajo? Disfruto muchas cosas, pero creo que una de las cosas que más disfruto es que ningún día es igual. Todos son diferentes siempre. ¿Y lo que menos te gusta? En ventas, de repente tenemos que viajar mucho. Creo que lo más difícil para mí es no poder seguir como mis rutinas, ¿no? O sea, como a lo mejor comer a mi hora, el poder hacer ejercicio a la hora que me gusta hacer ejercicio. Eso creo que es lo que menos me gusta. Y ahora 3 consejos para las mujeres que nos están escuchando y que quieren tener éxito con las ventas. Tener muy claro el objetivo. Buscar caminos, no solamente uno, varios, si se pueden 3 al menos.
Y está bien tener miedo e ir con miedo. Reconocer que tenemos miedo y vamos a ir con miedo, no importa, pero vamos. Sí. Adelante. Aún con miedo. Con miedo, no importa. Ay, Laura, muchísimas gracias por venir aquí a Call to Action, compartir con nosotras un poco de tu trayectoria y tus consejos. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Muchas gracias. Al contrario, Ana, de verdad agradezco mucho el Me espacio. encantó y yo quedaría aquí contigo horas y horas y horas porque me encanta ese tema y yo creo que hay que aprovechar, incluso podemos hacer otra cosa después. Claro que sí, porque encantada. siento que es un tema tan enriquecedor, hasta me gustaría hacer un live hablando de otras cosas, porque muchas mujeres hoy están atoradas en el tema de las ventas. Sí, de acuerdo. Bueno, la verdad es que les puedo compartir como mis redes sociales. En LinkedIn me encuentran como Laura Valdés, parte del equipo de Ford de México. Y listo, la verdad es que las otras redes sociales no soy como tan fanática, los utilizo un poquito más para mis cuestiones familiares, pero bueno, ahí encantada de conectar. Sí, feliz. Súper. No, te vamos a invitar a un live, prepárense, porque vamos a entrar más a fondo en ese tema para poder vender más nuestros productos. Seguro. A nosotras mismas. Muchas gracias a todas ustedes por acompañarnos en Call to Action. Para saber sobre las lecciones que nos deja Laura hoy, síganos en Ana Pazos Life Coach, que ahí vamos a compartir todo sobre ese contenido exclusivo que generamos hoy. Antes de terminar, te pido que si te gusta nuestro podcast, lo compartas y nos dé 5 estrellitas para que nos ayudes a crecer y llegar a más mujeres. Y agradeço, como sempre, a mi gran aliado, que é Lincoln, que me ajuda a contar essas histórias de mulheres inspiradoras que têm uma trajetória impactante e que han logrado o êxito. E também aproveito para agradecer a Bo Concept por nossos muebles hermosos que recebimos nossas invitadas com muitíssimo carinho e te desejo que sigan los éxitos. Muchas gracias. Muchos y muchos. Igualmente. Me encantó conocerte. Igualmente. Saludos. Saludos. A todos. Gracias. Call to Action, presentado por Lincoln. Call to Action.